Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 1, el verso 32. El título de este mensaje es Dignos de muerte. No es un título muy llamativo, muy esperanzador, pero es palabra de Dios. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice con respecto a este tema. Dignos de muerte. Libro de Romanos, capítulo 1, verso 32. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro de Romanos, capítulo 1, verso 32. Que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, más aún consienten a los que las hacen. Incline su rostro y oramos al Señor. Padre, eternas gracias te damos en esta tarde de este día domingo, lluvioso, frío, pero Señor, encendido con el fuego del cielo. Nuestros corazones están llenos de gratitud y expectantes, Señor, a lo que vas a hacer en medio de tu pueblo. No tan solamente aquí, en este local, sino en cada casa de oración donde se anhela y espera tu venida. Te pido, Señor, que en esta hora hables a mi vida, a mi corazón. Muéstrame, Señor, la senda que he de seguir, Señor, en este mundo impío, torcido, Señor, y lejos de tu gracia. Habla, Señor, a nuestras vidas, porque tus siervos y tus siervas oyen. Gracias, Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, mis hermanos. La Roma antigua, donde el infanticidio era permitido, incluso hasta los 5 años, se les permitía ahogar o matar a los niños no deseados, donde la pedofilia, la pederastía, el abuso de niños comprendido entre los 7 y los 15 años era una cuestión normal, incluso en aquellos legionarios soldados de Roma, donde vemos que las obras de teatro que hoy día decantan la imaginación de las personas, también era salida de la mente de aquellos grandes dramaturgos y pensadores y filósofos de ese tiempo. Lo único que nos diferencia un poco de la sociedad de la cual los apóstoles predicaron y enseñaron era la luz artificial. Por lo demás, el sistema era exactamente el mismo. Cuando la Biblia habla por medio de las cartas apostólicas, desprendida de las palabras de Cristo, donde dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, o donde también dice en otra parte de la Escritura que aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y donde también vemos en otras cartas de los apóstoles y en los evangelios donde se hace referencia al mundo, no se hace referencia al mundo como planeta, como globo terráqueo o como la naturaleza, sino que se le hace referencia a la palabra mundo o cosmos, que es una palabra que se deriva del idioma griego que hace referencia al sistema gobernado por las cosas terrenales opuestas a Dios. A nosotros los cristianos se nos hace difícil entender y más difícil se nos hace transmitir esta idea de que estamos en un mundo al cual no nos pertenece. Jesús habla de eso donde dice que somos peregrinos, pasajeros y advenedizos en esta tierra. No tenemos morada permanente, sino que vamos en busca de la ciudad celestial. En eso era lo que iba el viejo Abraham cuando sale de Ur de los Caldeos. Dice que salió sin saber a dónde iba. No es que él no tenía clara dirección de dónde Dios lo enviaba, pero dice que él buscaba la ciudad por venir. Él no se encontró con esa ciudad. La Biblia dice que se encontró sí con Melquisedec, rey de Salem, ciudad de paz. Se encuentra con este regente venido del cielo. La Biblia dice que no haya ningún rastro de esta ciudad, pero haya este hombre que la Biblia dice en el libro de Génesis que cuando se encuentra con Abraham luego de la derrota de la coalición de los reyes que habían tomado cautivo a Lot, la Biblia dice que este Melquisedec le presenta pan y vino, los símbolos eternos del pacto divino. Todos nosotros entendemos, como venía hablando recién con mi hermano en la micro, Dios ha hecho un pacto eterno y perpetuo, anticipado por los profetas, donde había dicho, haré con ellos pacto eterno que jamás se pondrá en olvido. Y el pacto que Dios hace con nosotros es un pacto eterno, sublime, que no está basado en cuestiones terrenales ni materiales, porque la Biblia dice que Dios, no habiendo podido jurar por alguno mismo, juró por sí mismo, juró por su propia santidad. Dios se comprometió consigo mismo
en poder trazar un plan de redención para el hombre. Y eso es importante entenderlo. El ser humano, bajo sus capacidades humanas terrenales, no puede bajo ninguna circunstancia acercarse a Dios. Dios ha hecho posible la salvación y la redención por medio de una persona. Dice la Biblia que un solo camino al Padre, Jesucristo hecho hombre. No dice solamente Jesucristo, sino Jesucristo hecho hombre. La divinidad humana de Cristo. Cristo se humanó, Él se hizo hombre. Y eso es un concepto difícil de entenderlo para nosotros. Como Dios, siendo el soberano, el regente de los mundos, como Dios, siendo el creador y sigue siendo creador de todas las cosas, se ha hecho semejante a las criaturas. Pero la Biblia dice que algo excepcional ocurrió en esa remota ciudad de Jerusalén, cuando sale al encuentro el arcángel enviado del cielo a una virgen llamada María. La Biblia habla que esto fue un encuentro increíble y glorioso, porque Dios se le aparece a esa mujer, pero no por ser virgen, no porque ella tenía una pureza física o sexual en su cuerpo, era porque ella cumplía con un requisito, porque había muchas vírgenes en Israel. Pero ella cumplía con un requisito que todo cristiano ha de cumplir. Cuando el ángel se le aparece con esa tremenda misión que se le encomendaba, ella hace una oración, el Magnífica, como se le lee en las escrituras de la versión griega de Jerusalén y en la versión de Jerusalén, valga la redundancia, donde ella dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a como Él quiere. Y esa es la posición del corazón, la que Dios busca. Cuando el hombre y la mujer pueden decir: Señor, aquí estoy, hágase conforme a tu voluntad, estoy rendido o rendida a lo que tú quieras y determine. Pero mucha gente no quiere hacer esa oración, porque sabe que de momento en que entra a ponerse en la voluntad de Dios, uno queda totalmente imposibilitado de poner sus deseos y sus anhelos, porque ya ha puesto la condición de Dios como primera prioridad en su vida. Cuando Dios llama al viejo Abraham, primero parte por esto de que Dios le cambia el nombre, y no solamente le ocurre a Abraham, le ocurre a Moisés, le ocurre a Jacob, todos los hombres que tuvieron un encuentro con Dios, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos pasaron por experiencias que todos las conocemos a través de los años. El foso de los leones, Jeremías cayó en el pozo, en un pozo de lodo por mucho tiempo. Experiencias increíbles que marcan a los hombres de Dios. Nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos buscar experiencias que nos marquen, no el populismo que busca mucha gente hoy en día. Yo siempre le digo a las personas, estos famosos grandes predicadores, grandes porque ellos hacen grandes, ¿realmente pudieran ellos llevar un ministerio como el que lleva mi pastor? ¿Pudiesen ellos realmente dejar las cámaras, las luces, los alfolíes cargados de dinero? Amén. ¿Pudiesen ellos realmente estar al frente de una pequeña manada? Dudo. Lo dudo. Porque la Biblia dice que en el último tiempo habrán, dice, hombres amadores de sí mismos. Amadores de los deleites más que de Dios. Y también parte diciendo que habrán hombres asalariados que cuando vean al lobo venir dejarán a las ovejas dispersas. Esta escritura que hemos leído en el libro de Romanos capítulo 1, verso 32, tira por tierra todos los argumentos que la gente hoy día dice. E incluso dentro del pueblo cristiano está la tendencia a eximir a los pecadores de sus responsabilidades. Pablo dice en el libro de Romanos que habiendo entendido el juicio de Dios, que tales o los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Y quiero profundizar un poco en esto, recién llevo 9 minutos, pero para tenerme paciencia es lo que le voy a explicar en esta hora. El juicio de Dios pende sobre la creación, es latente. El juicio de Dios no se ha ejecutado sobre este mundo. El juicio a Sodoma y Gomorra, el juicio a Nínive, el juicio a Jerusalén, el juicio a las naciones enemigas de Israel, el mismo juicio a Jerusalén que fue enviada a la diáspora, a la dispersión. Pudiésemos decir en los acontecimientos modernos, todos los sucesos que han venido ocurriendo a través de la historia, es cosa de que nos compremos un almanaque y nos vamos a dar cuenta que la tierra ha estado golpeada una y otra vez por sucesos y catástrofes naturales, y hoy día los medios de comunicación como que ponen sobre el tapete, sobre la mesa, y la gente tiene plataforma y tribuna para expresar sus ideas y decir, por Dios, dice, esto es un cataclismo. Como decía nuestro presidente, un tsunami, para no repetir la otra palabra que decía. Se le llega a trabar la lengua de miedo y pavor al ver que lo que está ocurriendo es algo que pareciera no tener relación, si supuestamente hay un regente de las cosas divinas. Pero la Biblia nos dice de que esto será principio de dolores.
Porque viene un día al cual la Escritura le llama el día de la gran tribulación, día del cual no ha habido ni habrá después de ese, un día en el cual Dios va a derramar la ira sobre este mundo. Y usted dirá, ¿un Dios enojado? ¿Un Dios que está realmente molesto? Sí, Dios está molesto, y la Biblia habla, como dice este texto, en el capítulo 1, verso 32, habla del juicio de Dios. La palabra juicio nos evoca inmediatamente un ambiente de tribunales. En un tribunal no solamente están los abogados, los querellantes, la parte acusadora. La parte más importante de un tribunal es el juez. ¿Dónde termina toda disputa? Es la persona del juez, donde se representa la autoridad y la equidad. Sabemos que los jueces terrenales, por su estado natural, el juicio sale torcido, como decían los profetas. Pero no podemos decir lo mismo de Dios. Nadie se atrevería a levantar el dedo y empuñar la mano contra Él y decir que sus juicios no son certeros. Él puede hacer un juicio justo porque tiene total y absoluta comprensión de todos los sucesos que ocurren. Y en base a esa comprensión divina, sobrenatural, los juicios de Él, como dice Apocalipsis, justos y verdaderos son tus caminos. Amén. El verso 32 dice que habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Más adelante vamos a leer los versículos que preceden este verso 32, pero aquí habla y nos dice que hemos entendido, y estas personas también entienden, que el juicio de Dios está sobre los que hacen tales cosas, que las menciona en los versículos anteriores. Dice que estas personas son dignas de muerte. O sea, escucha bien lo que la Biblia dice. Dios ya ha decretado juicio, y un juicio de muerte sobre estas personas. Usted dirá, pero pastor, ¿cómo así? ¿Dónde está el Dios de la misericordia, el Dios de la gracia, el Dios de la compasión? Si nos retrocedemos un poco más adelante, vamos a leer desde el versículo 21. Es un poco extenso, pero es importante que entendamos que todo lo que vamos a leer a partir del versículo 21, todas estas personas, la Biblia dice que Dios ya ejecutó un juicio sobre esas personas, y ese juicio ya tiene un resultado, ya está escrito en la Biblia. Dice en el versículo 32 que habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Si alguien a usted le pregunta, ¿qué piensa Dios de los homosexuales? ¿Qué piensa Dios de aquellas personas? ¿Qué piensa Dios de los inmorales? ¿Qué piensa de aquellos? Muchos de nosotros decimos, no, pobres corderitos de Dios, Dios los tenga en su santo reino. Cuando un homicida mete las patas, hasta animita hay en este país. Amén. A tipos que han sido de los sabandijas más grandes que han pisado la tierra. Tenemos animitas que le hacen a ellos. Sí, lo adoran. Los adoran, le hacen mandas. Pero la Biblia dice que todas estas personas que vamos a leer ahora, el juicio de Dios ya los ha decretado y dice que son dignos de muerte. Leemos desde el versículo 21, dice, porque habiendo conocido a Dios, punto 1, partamos por eso. ¿Nosotros qué decimos? No, es que no les conocen. Es que Dios, aquí viene un punto importante. Dios no solamente es Señor de los templos. No es solamente que estamos bajo la palabra donde dice, donde estén congregados 2 o 3, yo estaré en medio de ellos. Sí, Él está en medio de ellos para darles bendición, prosperidad, compasión, lealtad, compromiso, fuego, pasión. Pero también Dios está, no solamente en los templos, Dios está en todo lugar y en cada lugar de este mundo. Pero ahí no se hace presente su presencia para entregar lo que le acabo de mencionar, sino ahí está para amonestar. Y también se revela al pecador. La Biblia dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, deliberadamente estas personas han tenido un conocimiento de Dios, pero han rechazado, como dice el texto, glorificarle como a Dios. La diferencia está en que ahora usted y yo ha recibido una revelación de Cristo, pero en amor, según San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que dice, no se pierda. En ese versículo más famoso de la Escritura nos habla de la perdición eterna. Lo hemos hablado y lo hemos vociferado en cada esquina de este país a través de muchos años y décadas, pero en ese versículo está impregnada la enseñanza del juicio divino, la perdición eterna. Y dice, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es capaz de sacar a una persona de la perdición eterna y llevarla a la vida eterna, pero siempre y cuando, como dice ese verso, la persona crea. Pero creer a Dios no es un acto que nace de la persona, como vamos a ver más adelante.
Dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. ¿Sabe que esa es la actitud más detestable de los seres humanos hoy día? Se han vuelto desagradecidos con Dios. Sí, Señor. ¿Tú crees que estos ricos y señores del mundo, quién les dio eso? No se lo dio el diablo. Si el diablo no tiene, el diablo aparte de malo es embustero y cuentero. Amén. Si también le vino con ese cuento a Jesús, mira, yo te doy todo esto si me adoras. Él no es dueño de nada. La Biblia dice en los Salmos, de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud y todo lo que en él habita. Pero él es mentiroso. Toda la gente, las bendiciones que tiene, Dios se las da. Y muchos de ellos son malagradecidos. Amén. No le dan gloria a Dios y Sí, no le Señor. agradecen a Él. Le agradecen a su fuerza, a su destino, a su brujo, a su hechicero, porque mucha de esta gente le ha dado la espalda a Dios. Muchos de los gobernantes que nosotros tenemos, muchos de los que impulsan las leyes que son totalmente aberrantes y contrarias a Dios, no están ni ahí con Dios. ¿Qué dice? No le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos. Pareciera que Pablo tenía, es como que Pablo estaba viendo por internet 2000 años atrás lo que está pasando hoy día. Lo mismo, los discursos de la gente, lo que habla la gente. Toda la gente, como que, porque Pablo, él sabía lo que era estar delante de reyes, porque así, para eso lo llamó Cristo. Es necesario, le mostraré cuánto es causa padecer por mi nombre y dará testimonio delante de los reyes. Pablo no era el Pedro, ni por desmerecer a los otros apóstoles que eran pescadores. No, Pablo era de otro estatus, de otro pelo. Él mismo en su biografía en Gálatas dice, fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, había sido formado por Dios a pesar de estar en oscuridad y en tiniebla para hacer y llevar su mensaje a otro nivel, a otras personas. Entonces cuando Pablo llevaba su mensaje a los estadistas y a los gobernantes, él sabía lo que era hablar a esas personas. Por eso Pablo escribe desde esta perspectiva en el versículo 21 y dice, se desvanecieron en sus discursos y el necio de corazón de ellos fue entenebrecido. ¿Cómo está el corazón de estas personas? Entenebrecido, en tinieblas, en penumbras. Sigue diciendo el versículo 22, diciendo ser sabios, se hicieron fatuos, se hicieron necios. Hoy día eso dice la gente, yo soy sabio. Hoy día estos espíritus incluso han entrado dentro del mundo cristiano evangélico. Pastores, yo siempre hablo del gremio pastoral donde yo estoy metido, que estudian para tener un bagaje cultural, una riqueza, dicen ellos, teológica. Bien. Pero una cosa es el conocimiento, una cosa es la información y la otra cosa es la convicción de conocer al autor de las Escrituras. Nosotros venimos de una generación donde los pastores de hace 50, 40 años atrás, y no hay que tener temor ni vergüenza en decirlo, muchos de ellos eran ignorantes, eran zapateros, eran personas que vendían en la calle, pero eran hombres llenos de gracia y de unción. Amén. Que cuando ellos se paraban detrás del púlpito había un temor reverente en quienes los escuchaban. Pero hoy día estamos del lado contrario. Gente que antes de presentarse no se presenta ni siquiera como pastor o como obispo, como ministro, sino que se presentan como el licenciado tanto, como el doctor tanto. Amén. Y eso avergüenza la gracia de Dios. Cristo le había dicho a sus discípulos, cuando os lleven a la sinagoga y os azoten, no os preocupéis por lo que habréis de decir aquella hora, porque el Espíritu Santo os dará palabra. Y eso hoy día se le ha puesto ese sedazo hoy día en los corazones de los predicadores que no pueden hablar bajo la unción de Dios. Sigue diciendo el verso 23, y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Y trocaron o cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Y eso está ocurriendo hoy en día. Está ocurriendo hoy en día. Gente que ha cambiado la imagen o la gloria de Dios incorruptible. Y esto, aquí no nos damos cuenta que Pablo es increíble lo que habla, porque Pablo nos dice que estas personas, a pesar de ser fatuos, necios y todo lo que sea, han conocido la imagen y la gloria de Dios y deliberadamente la han cambiado. Como yo siempre hago un poco de humor sobre esto, como el mercado chino. Los chinos son buenos para hacer imitaciones falsas de las cosas. Hoy día la gente se ha hecho una imagen falsa de Dios. No es lo mismo comprar una radio Sony que una radio Sonia. Usted la ha visto esa radio, que tú le aprietas play y sale una tecla por allá, tirada por allá. O esas pilas no son Durabel, son Durabat. Y tú las pones y de repente se empiezan a chorrear líquido y te echan a perder la radio. Cuestiones malas, truchas, como dice el argentino, falsas, espurias, en términos más técnicos de nuestro lenguaje.
Pero aquí dice este versículo, trocaron la gloria de Dios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de otras cosas. Y hoy día hay gente así que ha humanizado a Dios. No, si por ahí la teología testigo de Jehová ha entrado dentro de nuestra iglesia. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Que yo soy un compadre común y corriente, que un día fue adoptado, dicen ellos entre comillas, por Dios, cuando fue bautizado por Juan en el desierto, cuando la voz viene y le dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Pero Jesús no era un tipo común y corriente que fue adoptado por Dios, pero hay mucha gente hoy día que piensa eso. Sigue diciendo el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó, que dice, a la inmundicia. Aquí empieza el trato de Dios a cambiar con todo lo que hemos visto anteriormente. Dice que Dios los entregó. ¿En qué momento viene ese cambio de actitud de Dios hacia las personas? Cuando las personas cambian la gloria de Dios por cosas que no tienen relación con Él. Dice que desde ese momento, verso 24, por lo cual Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Punto 1. ¿Qué resultado tiene de momento que Dios se aleja de mí? Dice que viene una corrupción física sobre el cuerpo de la persona. Amén. Y eso es lo que ha ocurrido hoy en el pueblo de Dios y dentro de los círculos de los sabios y pensadores de este mundo. Dice, los cuales mudaron la verdad de Dios, vemos el verso 25, en mentira. Así, de tajante. Los cuales, dice, mudaron o cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El hombre hoy día no tiene asco en hacerlo, como dice el verso 25. Cambiaron la verdad de Dios en mentira. Hoy día la gente sabe, los señores de este mundo que están llevando este mundo a la parte final, antes de que el juicio de Dios se desencadene sobre este mundo, ellos saben que lo que han hecho es mentirle a la gente. Amén. De hecho no tienen asco. Usted ve las cajetillas de cigarros, ¿qué dice afuera? No fume, dice, daña la salud. Pero igual los venden. Amén. Le mienten a la gente. ¿Y cómo le hacen caer a la gente? Les venden la propaganda, el marketing. De que a pesar de que sabes que es algo malo, te venden toda esta propaganda, el marketing que siempre ha existido, solamente que ahora es más refinado, más vistoso a los ojos, pero siempre ha existido, de que tu libertad, no importa el precio que tenga, aunque te cueste la muerte en cuotas, tienes derecho a gozar la vida, a vivir la vida. Amén. Y el mundo, sus cantos, sus obras y todo lo que produce un corazón corrompido y lejos de Dios, lo lleva a esa tenebrosidad espiritual y lejos de Dios. Por eso dice la Biblia que le buscan a tienta, pero no le hallan. Que sigue diciendo el verso 26, por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos. Segundo acto, primero en el verso 24 dice que Dios los entregó a inmundicia. Ahora el versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a actos vergonzosos. Cuando tú ves todo lo que sucede en el mundo, la parada gay, la promoción de la Liga para la Liberación de los Derechos de los Homosexuales, los transexuales y las lesbianas. Amén. Cuando ves que en Europa pastores de iglesias que fueron tradicionalmente la cuna del evangelio, presbiterianos, pentecostales, luteranos, calvinistas, hoy día son nidos de sodomitas. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué respuesta me da en el verso 26? Dice, por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos. Aunque ellos digan que es el orgullo gay, ¿por qué estos tipos se sienten orgullosos de lo que son? Yo no he visto así como el día del orgullo evangélico. No he visto que los pastores hagan una coalición de la mesa empleada de pastores evangélicos en Chile, que salgan todos de la mano por la moneda a decir, estamos orgullosos de ser pastores evangélicos pentecostales. Nosotros vivimos nuestra fe desde otra esfera. Como dice la carta del apóstol en el Nuevo Testamento, dice que los ángeles ansían mirar y participar de las cosas que nosotros tenemos, pero no les es permitido. A nosotros se nos dio ese privilegio. Amén. Pero nosotros vivimos nuestra honra como deshonra. Por eso Pablo dice, andamos perseguidos pero no derrotados. Amén. En necesidad, pero nunca hambrientos. Amén. Gracias, Señor. Entonces, por eso nosotros vivimos la fe desde otra perspectiva. Porque Jesús dijo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Amén. Sí, Señor. El cristiano que espera otra cosa está errado. Se equivocó de micro.
Amén. Y es más, hay otro texto que es mucho más esclarecedor donde dice, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Amén. Y esto como que mucha gente cuando se lo habla como que se desinfla el globo. Ah, yo Amén. pensé que era otra cosa. Bueno, entonces cámbiase de religión. Amén. Pero esto es para realmente personas que entiendan Amén. que van a dejar lo último que le quedaba de humanidad y de expectativa, morir allá en la cruz. Es como lo que Pablo dice en sus cartas. Hermanos, le dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ese proceso no es una frase cliché. No es que Pablo lo escribió y dijo, ay, me salió lindo, se lo voy a mandar a los hermanos. No, era una realidad que él tenía en su corazón. Él decía, ya no vivo yo, el que le está escribiendo es Cristo a través de mí. Pero para que Pablo llegase a eso, para que nosotros lleguemos a eso, el morir es morir sobre la cruz. Te lo voy a decir en términos más sencillos porque en teología es un poco profundo, pero traducirlo a nuestro español más coloquial es así. Cristo fue a la cruz para que tú y yo pudiésemos ir a la cruz. Él no fue. Nosotros tenemos el tremendo error de decir que, hermano, Él fue a la cruz por mí. ¿De dónde sacamos eso? No hay ningún versículo de la Escritura que diga eso. Él fue a la cruz para que tú también pudieses ir a la cruz. De hecho, Jesús lo dijo, toma tu cruz y sígueme. Y la cruz no era un adorno. No era una cruz de plástico. Eso era una cruz real. Y cada uno lleva su cruz y debe morir sobre esa cruz. Porque Pablo escribe su carta a los romanos donde dice, por esta causa golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. La disciplina del cristiano, como les hablaba hoy a mis hermanos en Puente Alto, disciplinas que se han perdido dentro del pueblo cristiano, que son tan básicas como la lectura de la palabra, la devoción, el retiro, la meditación en las escrituras, el ayunar, el orar, el congregarnos, todas estas cosas que nos llevan a disciplinar nuestra vida espiritual. Nadie en su estado natural quiere ayunar. Nómbrame a una persona que en su sano juicio quiere ayunar. Nadie quiere ayunar. Todos somos traga-traga. ¿Quién quiere orar? Nadie quiere orar. Ven ahora que es invierno. Amén. Pero ahí viene el tema de la disciplina. Por eso Pablo dice, por esta causa pongo mi cuerpo en servidumbre, porque esta carne se revela. Por eso Pablo dice, por esta causa el crucificado, dice, de carne, como Pablo le llama el viejo hombre, la vieja mujer, la vieja naturaleza, la carne, las apetencias, dice, las he crucificado con Cristo. Y es difícil mantener nuestra vieja naturaleza colgada ahí en la cruz. Es difícil, es un proceso duro, diario, permanente. Pero ¿qué dice el versículo 26? Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Estos dos versículos resumen toda la situación de la depravación sexual que está ocurriendo en el mundo. Y usted dirá, pero ¿por qué Pablo le escribe esto a los hermanos de la iglesia en Roma? Porque así como ocurría en la iglesia en Roma, sigue ocurriendo hoy día en el pueblo de Dios. Amén. Que hay gente que se ha metido solapadamente. Como esto está grabado y me escucha mi hermano en internet, donde que quiera que sea, no tengo temor en decirlo. Amén. Sí, Señor. Yo sé que hay hijos de pastores que son homosexuales. Amén. Lo Sí es. conozco. Sí. Han Amén. habido pastores homosexuales dentro del reino de Dios. Sí, amén. Y muchos de ellos camuflados dentro de nuestras iglesias. Amén. Y mientras nosotros bramamos desde el púlpito, haciéndoles ver que la palabra de Dios contiene advertencias y amonestaciones y admoniciones Amén. sobre estas conductas, como dice el versículo, dice que han recibido en sí mismo la recompensa de acuerdo a su extravío. Mira el verso 28. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Amén. ¿Cómo Dios lo ve a toda esa gente? Depravados. Pero hoy día, ellos ¿cómo nos atacan a nosotros? Amén. Ellos dicen, nosotros no somos depravados por la conducta que tenemos, y estamos de acuerdo. La Biblia no dice que ellos son depravados por la conducta que tienen, dice que es su mente. Dios les entregó una mente depravada. En lo que hagan con su cuerpo ya resultado de la condición mental en la que están, pero desde el punto de vista de Dios, dice, Dios los entregó a una mente depravada. Muchos de ellos dicen que logran salir de esas conductas, y no solamente de las puntuales que mencionamos aquí, sino de todas las que deriven de ellas. Yo diría muchas iglesias que
ven que la gracia y el poder de Dios no está en ellos y tienen como centro de alcohólicos anónimos cristianos. Círculos de contener a los que tienen ira reprimida y un montón de cosas, terapias alternas para sacar a las personas de sus problemas y tal vez por un tiempo logren dejarlas, pero moralmente siguen caídos delante de Dios. Amén. Porque solamente la gracia de Dios puede cambiar a una persona. Dice 29, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades. Verso 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Entre paréntesis, año 2016. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Yo creo que a Pablo le faltó tinta para seguir llenando esta lista. Y ahí llegamos al verso 32. Que habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, todas estas personas entendían que el juicio de Dios estaba sobre ellos. Dice que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas, o sea, todo lo que acabamos de leer desde el verso 21 hasta el verso 31, 10 versículos repletos de lo que Dios le había dicho a Pablo, que estaba bajo juicio de Dios, dice que los que hacen tales cosas, ¿qué dice? Son dignos de muerte. ¿Está en su Biblia eso? Dice que son dignos de muerte, está en mi Biblia. Eso dice la Escritura. No lo digo yo, no lo dice el apóstol Pablo. Pablo escribe como dice la Escritura, siendo inspirado por Dios. Dice que son dignos de muerte. Esa es la sentencia divina. Muchos dicen, no, si en el juicio final, por ahí una luca a la mesa de Dios y me va a dejar pasar. Yo encuentro personas, el otro día uno decía, no, si fulano está en el cielo los curados, le dije yo. Si el loco le apretaba en la nariz, salía chicha de la buena. Le tiraba un fósforo, explotaba el loco tanto alcohol que tenía. Pero no, la gente dice, no, pobre corderito de estar en el cielo, dicen. Todos los que se mueren se van para el cielo. Ahora murió Patito de Lobo y está en el cielo, dicen. No, es un concepto muy liviano. Y la gente me ataca y dice, pero pastor, ¿cómo usted tiene, acaso usted tiene una VIP, una gift card dorada de oro que sabe quién va al cielo y quién no? Sí, pues la Biblia me lo dice. ¿Qué acabamos de leer recién? Toda esta gente que tiene esa conducta está en una mente reprobada y el juicio de Dios ya se ejecutó sobre esas personas. Dice que son dignos de muerte. Pero el Pablo no se queda ahí, porque Pablo, loco va a escribir, no se queda ahí, no solamente eran dignos de muerte, sino dice, no solo los que las hacen, sino aún los que consienten con las que las hacen. Se complacen con los que las hacen. Los que se complacen, o sea, los que toman esa actitud de decir, no, yo no me meto, no importa, que hagan lo que quieran. Y eso está pasando dentro de la familia. Dentro del pueblo evangélico hay hermanos que tienen tipos fletos en sus casas. Y los tipos no son capaces de pararse y decirle, no, pues compadre, usted, aquí en mi casa esto yo no lo acepto. Dentro del hogar cristiano está habiendo malignidad, está habiendo brujería, hechicería, está habiendo un montón de estupideces, desde que se fuma un pito o lo que sea. Pero no, los tipos, dice que el juicio de Dios no solamente está con aquellos que las hacen, sino con aquellos que consienten, o con los que se complacen, con los que las permiten. Amén. Muchos dicen, no, es que yo no estoy de acuerdo, pero respeto. Y esa tontera de la tolerancia se ha metido dentro del pueblo evangélico. Y yo sé que esta cuestión me trae problemas, porque ya me ha traído problemas. Pero yo no voy a cambiar mi mensaje ni mi discurso. Así sea que tenga que ir a la cárcel, no voy a darle un peso a este gobierno. Pero el mensaje no se puede cambiar. Amén, amén. ¿Por qué crees tú que a los apóstoles lo enviaron presos? ¿Por qué crees tú que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza? Porque Juan el Bautista tuvo la locura de predicar ese mensaje a Herodes. ¿Y cuál fue el título del mensaje? No te es lícito. Ese fue el título de su mensaje. Y se lo predicó, no en privado, no se lo mandó al cuarto de reprensión pastoral, se lo gritó en los desiertos, se lo gritó en las calles, en las plazas. No te es lícito tomar la mujer que no te pertenece. Porque todavía vivieron una situación que ellos estaban como ejemplo. Cosa terrible, porque hoy día nosotros tenemos que predicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Y este verso 32 dice, no solo los que las hacen, sino los que consienten a los que las hacen. Yo creo en un Dios de misericordia, porque Dios ha sido misericordioso conmigo. Amén. Sí, Señor. De hecho, Pablo en otra de sus cartas dice, y menciona esta misma lista, y también menciona las famosas obras de la carne, y al final dice, muchos de los cuales estos erais vosotros, pero ahora soy de Cristo. Cuando una persona
confiesa, como dice el Salmo, dice: el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Amén. No es solamente la confesión, no es solamente hacer penitencia y compunción por los pecados, sino dice: el que se aparta, el que Amén. confiese y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia dice que Dios es santo y es perdonar, pero primero la persona tiene que tener una convicción de su miseria, de su existencia pecaminosa. Quiero leer otro versículo. También palabra de Dios por medio de David con respecto a lo que estamos conversando. Esto está en el Salmo 50. Hace cualquier frío, pero tengo calor. Parezco una tetera de campo. Amén. Esto donde pasa donde predico enojado. Uno piensa que predico enojado, pero no, hermano, sí. Amén. Es pasión de lo que tengo en el corazón, ¿no? Amén. Gracias a Dios nunca me he enojado. Ese fruto de la carne no es mío. El Señor me lo quitó hace rato. Amén. Mira lo que dice el Salmo 50. Salmo 50, verso 16. Este me gusta porque es Dios cacheteándose a los malos. Amén. A veces nosotros decimos: hermano, estuvo lindo el culto, la shekinah, la gloria de Dios, la coinonía, la hermandad, Amén, danzamos amén. para allá, danzamos para acá. Estamos, seguro. Pero resulta que a veces nosotros decimos: ¿qué pensará Dios de los lobos que están afuera? Y estos lobos que andan traficando, haciéndose pitos a plena luz del día, de los proxenetas, de los chantas que están en el gobierno. ¿Qué pensará de eso? No, Dios no está ni ahí con ellos. Dios está con nosotros nomás. No, si Dios vela por su pueblo, eso es innegable e indudable. Pero Dios también tiene un trato con ellos. Así como Dios nos habla a nosotros por la palabra, yo te lo puedo demostrar ahora por esta palabra que te voy a leer, que Dios también le habla a esa gente. Amén. Aunque sean pata cruda. Amén. Aunque les cueste coserse, Dios todos los días le habla, Sí, Señor. pero le habla en otra índole, de otra manera y de otra forma, los enfrenta. ¿Qué dice el Salmo 50, verso 16? Pero al malo dijo Dios. ¿Le habla Dios al malo? ¿Qué dice? Amén. Le dijo Dios al malo. Ay, Dios no te habla solamente a ti, Dios habla a los malos. Yo le hablé a Pinochet, le hablé a Hitler, le hablé a Capone, a todos estos locos que han visto en la historia. Desde los más famosos, el Pinky Moller era el último loco que tenía crisis de identidad porque se cambió no sé cuántas veces el nombre. Dios le habla a todos los malos, Dios les habla. Eso dice el Salmo 50, verso 16. Amén. Dijo al malo, dijo Dios: ¿pero qué tienes tú que narrar mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? En otras palabras, la versión 1960, porque yo leí la 1909, dice: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? En buen chileno, Dios le dijo: ¿de dónde saliste tú? ¿Con qué cara vienes a hablar de mis leyes? ¿Saben la ley? Se la sabe. Que la saben de memoria. Ahí el pastor me está ayudando, comodín. Pero eso es lo que dice la Biblia. Dios sabe que ellos saben de la palabra. Amén. Pero es más, Dios le hinca el diente y le dice: bueno, y si ustedes saben, ¿con qué estructura de cuerpo vienen a hablar de mis leyes? En narrar, como dice la versión 1909, enumerarlas, porque ellos las saben. Pero Dios dice: ¿qué tienen ustedes que hablar de mis leyes? Verso 16, y tomar mi pacto en tu boca, o sea, hablar de las cosas sacras. Dios hoy día lo vemos, pan de cada día. Cuando al loco del móvil, al Rolando Jiménez, le da la tontera por agarrarse con lo evangélico, ahí se acuerda de Dios, ahí se acuerda de la Biblia, ahí se acuerda de Dios que es amoroso. ¿Y quién le recrimina a lo evangélico? Y bueno, ¿y dónde está el amor de Dios? Que ellos tienen también sus teólogos, ellos tienen también sus consultores de Biblia, pero claro, son otras Biblias rosadas, como le llaman ellos. Biblias acomodadas, la Biblia del arcoíris que quieren hacer ahora, que de hecho hace poco va a ser publicada. O como lo hizo la Iglesia Metodista Episcopal en Inglaterra, el Padre Nuestro, que ahora es Madre Nuestra, versión bisexual para los que creen que Dios tiene dos sexos. Entonces, todas esas cuestiones están entrando dentro del pueblo evangélico. ¿Qué dice? ¿Qué tienes tú, dice al malo, que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Verso 17. Pues que tú aborreces el castigo Y la oración. y la corrección y echas a tu espalda mis palabras. El malo sabe que va a ser castigado. Amén. Y lo más terrible es que el castigo de Dios no va a ser proporcional. Y escucha lo que te voy a decir. El castigo de Dios no va a ser proporcional de acuerdo al pecado que tenga. Te lo explico, porque esto es como papita, así como para que lo compartas, porque hoy día la gente dice: no, si Dios es tan bueno que Dios me va a dar un besito. El castigo no va a ser proporcional de acuerdo a su pecado. Te explico. Las leyes terrenales, el castigo es proporcional. Bueno, se espera, así como las leyes no son muy
justa en este mundo terrenal en el que vivimos, pero se entiende que hoy día el castigo es proporcional. O sea, la condena que yo recibo por robarme un queso en un supermercado no es la misma condena por cometer un homicidio. No sé si me explico. O sea, el castigo, de acuerdo a las leyes terrenales, es proporcional al pecado o a la causa que me lleva a incurrir en un delito. Proporcional. En cambio, de acuerdo a la justicia de Dios, ¿qué dice el libro de Romanos? ¿Por cuánto? ¿Qué dice? Todos pecaron. Todos. Y para todos hay un mismo castigo. ¿Cuál es? Más la paga del pecado es muerte. La paga. Pablo usa esta analogía. Paga es lo que a ti se te retribuye o remunera después de un periodo de trabajo. La paga, el salario. Hay otras versiones que dicen el salario del pecado es la muerte. O sea, cuando tú pecas, un mes de pecado, a fin de mes te va a llegar la factura espiritual. Eso dice la Biblia, la paga del pecado. Lo que a ti se te da, lo que se te retribuye por pecar es muerte, y para todos es igual. Entonces hay mucha gente que dice, no, si yo no fui tan malo, te salen con ese cuento, ¿no? Un cuento viejo. Y el diablo les mete eso, no, si tú no fuiste tan malo. Pero resulta que la Biblia dice que la paga del pecado, el resultado por haber pecado es muerte, y para todos es lo mismo. Bien. Pero hay gente que no, pues dicen, no, si el tipo no fue tan malo. Y como que en el lindero del limbo le llaman ellos, del purgatorio, o del más allá, vaya a saber dónde ellos creen estar, como que Dios los va a mirar de lejos y decir, pucha, pobrecito, ay, me conmueve el corazón, venga para acá, mijito. Como que tengo poca población en el cielo, venga para el cielo, no. No, pero no va a ser así. Dice la Biblia que el castigo que Dios le va a dar al pecador no es proporcional, para todos es el mismo castigo. Sea desde una mentira muy insignificante, porque mentira blanca no hay, sino desde una mentira insignificante, una transgresión por muy leve que sea, hasta el pecado más horrible y sus consecuencias más trágicas. Para Dios ya ha sido alejado de su presencia, y hay una sola forma de acercarse, que es la confesión. En la confesión del pecado dice que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, y ahí viene una obra salvífica por medio de Cristo sobre nosotros, que Él dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Amén. Pero esta gente no quiere arrepentirse, pues ese es el problema. Y esto no es un problema de ahora, viene de tiempo. Juan el Bautista, como lo prediqué en Tintín hace unos días atrás, la gente iba en multitudes a bautizarse, pero los locos querían puro mojarse nomás, ¿no? Era como el veraneo. Y Juan les dice, ¿quién los enseñó a huir de la ira que dice? Venidera, de la ira que viene, que se aproxima. Y ellos pensaron que bautizándose se escapaban del juicio de Dios. Y Dios le dice, Juan le dice, no, pues compadre, ustedes están huyendo de la ira venidera, y con un bautismo no se van a zambullir y los pecados van a quedar ahí. Salían pecadores mojados, eso es lo que salían, pero los pecados seguían estando ahí. Entonces hoy día la gente sigue huyendo de la ira de Dios, pero no quiere ponerse a cuentas con Dios. ¿Qué dice el Salmo 50, donde estamos leyendo? Porque tú aborreces el castigo, verso 17, y echas a tu espalda mis palabras. Y el verso 18 pone un ejemplo. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Amén. El famoso dicho chileno, lo ocasionas al ladrón, parece que salió de aquí. Dios le está hablando al malo. Eso dice el versículo 16, donde empezamos a hablar, donde dice, Dios le dijo al malo. Y aquí Dios le sigue hablando al malo. Si tú veías al ladrón, tú corrías con él. Y esa es la actitud hoy día de la gente. Son cómplices de las cosas malas. Es decir, no, pare, rectifíquese, corrija. La actitud de la gente es decir, no, yo no me meto, esto no me corresponde. No, si Dios, Jesús dijo, en otra analogía hermosa de Cristo, vosotros sois la luz del mundo. Si Dios, la luz es conocimiento, si Dios a mí me dio conocimiento de las verdades, yo veo que algo está sucediendo, sea en el orden familiar, iglesia, donde quiera que sea, yo no me puedo quedar callado. Dios me va a juzgar por esa luz que yo ya tengo. Y aquí por un ejemplo, Dios le dice a este ladrón, si tú veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. O sea, el tipo tal vez no era adúltero, ni un lacho, ni un fornicario en potencia, pero como que ni fu ni fa. O sea, no le interesaba, como hoy día mucha gente dice, que no, yo no me meto en la vida ajena. Es que no, compadre, usted tiene que meterse. ¿Qué dijo Jesús? La luz se pone
debajo de una mesa, no, se pone en un lugar alto para que alumbre a los hombres. Y después Jesús, desarrollando ese mismo pensamiento, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen al Padre. Vuestras obras es vuestra conducta, vuestra forma de desenvolverse. Por eso hoy día el mundo evangélico es tan vilipendiado, como dicen los elegantes del lenguaje. ¿Por qué? Porque dice, este loco sabe mucho de Dios, pero se la pagó a la ampolleta. No tiene luz, no tiene chispa, no tiene brillo, porque no defiende con convicción y compasión las lealtades que Dios le entregó. Amén. Y déjame decirte que este mensaje no cae bien en ninguna parte, pero así sea que te quedes solo, es mejor mantener la lealtad a la palabra. Amén. Sí, Señor. Porque la Biblia dice que la palabra no vendrá vacía. Amén. Aleluya. Caerá, dice la Biblia, entre espinos, Gracias, Dios. entre rocas, los espinos la intentarán ahogar, la roca no le dará raíz, pero llegará un día en que una semilla caerá en buena tierra y dará 100 por uno, o sea, una semilla producirá 100. Dios puede hacer Amén. maravillas con uno, pastor. No Sí, te Señor. compliques la vida, con uno Dios puede hacer maravillas. Amén. Sí, Señor. De hecho, piensa de dónde sale el viejo Abraham, de uno de los caldeos, viejo idólatra hasta la médula. El Tarel, papá de Abraham, era el viejo más idólatra que por fiado la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, sal de tu parentela y ven en pos de mí. No le hizo caso, arrastró al viejo Abraham, Abraham se murió por el camino. Las consecuencias de desobedecer a Dios arrastra a la familia. Pero cuando Dios nos entrega convicción y lealtad, Dios nos acompaña en esta jornada. Amén. Y en el suceso van ocurriendo cosas difíciles, como le ocurrió a Moisés. La Biblia dice que Dios levanta a Moisés para librar un pueblo multitudinario. Y en el camino, el pueblo empezó a tener sed. Estaba en pleno desierto, absurdo, pedían agua, pedían pan. Absurdo, no había donde sembrar una espiga de trigo en el desierto. Dios hace un milagro, pan del cielo, durante 40 días, todos los días, pancito del horno. Yo me imagino ángeles pasando pan, tirando pan para abajo todos los días, pan en marraqueta de yuya, pan baguette, todo, pan celestial. Agua de la roca, ¿de dónde sacamos? Dice, de ahí sale el famoso grito, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida abundante para ti. La cantaría, pero no me da la voz, pero un color precioso. Cristo es la peña de Oreb. Oreb es, cada vez que los judíos piensan en Oreb, piensan en ese suceso increíble. Y es lo mismo, agua de la roca, absurdo, ilógico. No importa que la gente piense como fábulas mitológicas los conceptos bíblicos que nosotros defendemos, porque son conceptos de fe. A mí me da lo mismo. Yo soy una persona que conozco mucho de historia y cultura bíblica y tengo mi estudio, pero eso a mí no me hace creer en Cristo. Yo creo por fe. No necesito que venga un arqueólogo y me diga y me meta el dedo en la boca, es que no hay dato histórico biográfico del Cristo histórico y que me salgan con el Evangelio de Felipe, que Jesús pinchó con María Magdalena y me digan un montón de bobadas. Yo creo como lo que dice Pablo, y a mí se me apareció Cristo como un abortivo, no siendo merecedor. Amén. Él vino y se me apareció, y ahí viene la convicción que tú tengas con tu Señor. No importa que en la familia no tenga el apoyo de quién o de cuál, esto es una comunión íntegra con Dios, contigo. Aleluya, sí, sí. Cuando Él viene y te convence y te impregna de una pasión, es como el viejo Juan el Bautista. Por regla general nosotros los viejitos, no sé, no los pescamos. Pero aquí vemos a Juan ya anciano, preso en la isla de Pasmo, dice, por causa del Evangelio. Pero el viejo no estaba disfariando, no es que era senil, no, dice que cuando ve a Cristo en esa visión magnífica en la isla, dice que cayó como muerto, dice la Escritura en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Ya no era ese Juan canchero que era joven y se sentó aquí en el regazo de Cristo en la Santa Cena, ni era el Cristo que ellos habían visto entrar en Jerusalén sobre la cría de un asno, un pollino. No, ahora Juan le ve, él ya anciano, habían pasado casi 70 años de ministerio, era el último de los apóstoles vivos, el último bastión de la fe que quedaba en ese tiempo. Pero cuando Juan le ve, ¿qué le dice? Cuando le vi caí como muerto, porque ya no era el Cristo humanizado, sino era el Cristo en la gloria, sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y cuando le ven esas tremendas visiones magníficas, dice que le ven un caballo blanco con una corona sobre su cabeza y un cinto que decía, ¿qué dice? Me gusta, siempre lo enfatizo, fiel y verdadero, un Dios que su palabra jamás la dejó caer a tierra. Y Juan, entre todas las magníficas visiones que ve del Apocalipsis, una de las más grandiosas dice que ve una copa llena de una copa de incienso, de oro. Y él no entendía esta visión, y los ancianos le dicen, es una copa la cual está llena de las oraciones de los santos. Amén. Sí, Señor. Porque Dios no deja caer al vacío el ruego de sus hijos. Cada oración que hagas, cada ruego, cada petición, Sí, mi Dios. Dios la tiene en una copa de oro. Gracias. Amén. Ahí la tiene, en su mano. Gracias. Para terminar, con los adúlteros era tu parte, tu boca metías en el mal y con tu lengua componía engaño. Dios le da duro a este malo, porque este malo se atrevió a transarse con Dios en un diálogo, y en el verso 16 donde dice, dijo
al malo Dios, y Dios le empieza a dar, pero garrote a este malo. Y en el verso 19, como veíamos, tu boca metías en el mal y con tu lengua componías engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, mira, que dice, y yo he callado. Mira, esto es increíble. Mucha gente dice, pastor, si Dios fuese tan bacán como Él dice que es, si fuese todopoderoso, el pantocrátor, como dice el griego, el todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo escudriña. Bueno, ¿y por qué no hace nada? Y por ahí salen los discursos gastados, discursos pero añejos, apolillados, como digo yo. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué deja a los somalíes con hambruna? ¿Y por qué permitió esto? ¿Y por qué permitió lo otro? Este versículo te lo responde claro desde el verso 16, cuando Dios se enfrenta con el mal y lo empieza a enfrentar. Dice, todas estas cosas hiciste y yo me he quedado callado. Dios guardó silencio. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Mira lo que Dios responde. Dios le dice al malo, tú pensabas que yo iba a actuar como tú actúas. Yo te erguiré y pondré delante de tus ojos. O sea, lo que Dios le dijo todo a su tiempo. Acumule nomás, acumule. Va a llegar el día que yo me voy a sentar en mi trono y te voy a llamar. Amén. Y te las tengo todas guardadas. Era como la disciplina que nos daban los abuelitos, ¿se acuerdan, no? Amén. Esas viejas sí que eran de temer, no como las de ahora. No, mi abuelita, me acuerdo. Déjenlo nomás, déjenlo. Acumulaba puntos. Al final del día, ¿cuál era el ritual de toda nuestra crianza? No nos acostábamos si primero no nos lavamos los pies. Por último los pies, para no ensuciar la sábana. Y cuando estábamos acostados, apagaba la luz, la vieja de sorpresa agarraba la chalupa. Y tenía su armamento, caña coligüe, cinturón, las que eran más agresivas, cinturón mojado, una varilla, lo que sea. Abría la tapita, uno decía, pues la abuelita me viene a tapar, decía. ¡Palo, azote! La vieja llegaba y decía, la mano tuya, tanto pegarnos. Yo no hacía escándalo, uno lloraba con dignidad, agarraba la cama, porque sabía que se merecía el azote. Al otro día como flecha, levantado para ir a la escuela. Y esa fue la crianza que recibimos. Pero todos estos locos que tú veis saltando como monos en la Alameda, haciendo puras tonteras, según muchos de ellos el futuro de Chile, su carnal diabólica. Es una sabiduría de cuestión intelectual, pero con respecto a Dios entenebrecida total. La Biblia dice que la verdadera sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor, el respeto, la reverencia, la solemnidad, la lealtad a Dios. Y Dios busca un hombre y una mujer que no deje caer las palabras de Dios a tierra y que no nos impaciente, porque Dios de que ha guardado silencio es innegable. Dios ha guardado silencio, como dice aquí, yo he callado, pero no, que no nos inquiete el silencio de Dios, porque Dios va a ser peor que nuestra abuelita. Cuando llegue el juicio, dice, simbólicamente dice que los que mueren en Cristo resucitarán primero. Amén. Vamos para arriba. Pero después viene la muerte de los pecadores. Y ahí cuando estén muertos, o sea, desprovistos de este cuerpo físico, ahí Dios los va a llamar a juicio. Y ahí va a ser el azote, dice, el lloro y el crujir de dientes. No va a ser un llanto a boca abierta, sino llorar con los dientes apretados, de contener la rabia y la ira, pero saben que no van a poder decir nada, porque el juicio es justo, el juicio y el castigo es verdadero. Verso 22, entender ahora esto, los que os olvidáis de Dios, porque Dios sabe los que se olvidan de Él. Entiendan esto, lo que ahora os olvidáis de Dios, no sea que os arrebate sin que nadie os libre. Yo creo que Dios se toma más en serio el papel de ser Dios que mucha gente piensa de lo que es Dios para nosotros. El tema es que nadie tiene que acordarle a Dios quién es Él, Él sabe. Somos nosotros los que debemos escudriñar el pacto que hemos hecho con Dios. Amén. Y en la palabra de hoy nos hacía reflexionar que son dignos de muerte. Pero Dios a nosotros nos sacó de esa lista de sentencia. Amén, gracias Señor. Nosotros íbamos camino a ese pasillo de condenación. Yo sé claramente cuál era mi pecado, usted sabe cuál era su pecado, pero llegó un día la luz de la salvación, nos iluminó y nos sacó del carril de la muerte.
Es como vemos en las noticias, el famoso pasadizo de la muerte que hay en Estados Unidos, gente que está en lista de espera de la inyección letal o la silla eléctrica por más de 30, 40 años. Así, simbólicamente, así estamos nosotros espiritualmente condenados. Pero llegó el día, el juez justo, el verdadero, nuestro abogado, el que tomó nuestra causa e intercedió por nosotros delante del Padre. Y dice ahí viene el concepto de la redención, que Él tomó nuestro lugar. Amén. Y ahora nosotros le servimos a Él con lealtad, con dignidad, con pasión y dedicación a la obra que Él nos ha encomendado, que es hablar de este Evangelio, esta buena noticia, que a pesar de que son dignos de muerte, hay un lugar de salvación para ellos. Amén. Vamos a ponernos de pie Gracias. y vamos Gracias. a orar en esta noche, agradeciendo al Señor Gracias. que su palabra nos haya ministrado. Padre, te bendecimos en esta hora. Ha sido un honor y un privilegio oír tu voz en esta noche. Gracias. Nos presentamos delante de ti, Señor, con gratitud en nuestro corazón. Pido, Señor, tu gracia, tu unción sobre esta congregación, sobre el pastor, su familia, sobre cada hermano que se congrega. Dios de los cielos, enciende nuestro fuego, nuestra pasión para seguir adelante de lo que tú nos has encomendado. Danos la fuerza, Señor, para seguir. Te pido, Señor, que puedas encender en el corazón de cada uno de nosotros esta pasión por tu palabra. Así sea, Dios mío, que sigamos solo en el valle de la sombra y de la muerte. Creamos lo que dice tu palabra, que no tendremos miedo porque tú estarás conmigo, Señor. Tú estás con nosotros, aún en las situaciones que no comprendemos y tal vez que aún no aceptemos, pero confiamos en ti. Nos aferramos, Señor, de tu manto, Señor, para tener, Dios mío, la bendición sobre nuestras vidas. Que tu bendición, que tu paz esté sobre este lugar, ahora y siempre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Antes de entregar al pastor, quisiera orar por él. Amén. Aprovechando esta oportunidad, voy a pedirle que pase aquí adelante. Usted va a quitar su mano.